días, amigos. Les saludamos nuevamente en esta nueva entrega. En esta ocasión les hablaremos de el concepto de autoridad. ¿Por qué la autoridad es importante dedicarle un espacio importante? Recordemos que uno de los pasos que implica la organización es precisamente el paso 3, que es determinar la autoridad. Decíamos que el paso 1 es identificar las actividades y funciones con las que vamos a desarrollar para alcanzar los planes. El segundo paso era definir las agrupaciones, o lo que llamamos la departamentalización. Es decir, vamos a utilizar algún tipo de departamentalización, para buscar mayor eficiencia y eficacia en las funciones y en la coordinación, ya que todas las funciones en la empresa están interconectadas e interactúan constantemente para sacar el trabajo. El tercer punto, en estos dos primeros puntos, ver videos anteriores. El tercer punto es determinar la autoridad. ¿Por qué le estoy dedicando un video exclusivamente a la autoridad? Porque es un concepto todavía que, a pesar de que estamos en el siglo XXI, es un concepto que todavía parece ser que no queda muy claro o no se entiende todavía. No cualquier persona puede ser jefe. Lo voy a repetir. No cualquier persona tiene las cualidades y el talento para ser jefe. Recordemos que la autoridad implica tener gente a tu cargo. Gente que te va a seguir o no te va a seguir. Gente que te está observando lo que haces, lo que no haces. Y gente que ve tu comportamiento como jefe. Los seres humanos somos muy inteligentes y coincidimos o no coincidimos, tenemos voluntad o no tenemos voluntad para hacer las cosas. El ser humano utiliza mucho lo que se llama la simulación para aparentar que lo está haciendo o aparentar que está haciendo mucho esfuerzo y no lo está haciendo. Cuando hablamos de gestión administrativa, hablamos de que un buen jefe debe de buscar la forma de que el personal a su cargo tenga un compromiso y desarrolle todo su potencial y esfuerzo en pro de la organización, de su departamento y de la empresa. Entonces, la autoridad. La autoridad teóricamente la podemos manejar de dos perspectivas. La perspectiva clásica y la perspectiva de aceptación. Cuando hablamos de perspectiva clásica, estamos hablando de esa autoridad normal de las sociedades, natural, donde de manera automática estamos regidos por una autoridad superior. Y lo digo superior porque así es. Desde que nacemos hasta que nos vamos a este mundo, está por encima de nosotros una autoridad. Cuando somos niños, adolescentes, tenemos la autoridad de nuestros padres, autoridad moral, autoridad física, autoridad ejemplar. Y conforme vamos creciendo e independizándonos como adultos, pues seguimos teniendo autoridad por encima de nosotros. Ya sea en la empresa, ya sea en la escuela, con los profesores, con los directores, los maestros. Y en las empresas, con los gerentes, con los jefes. Y de manera más macro, tenemos pues a la presidencia municipal, tenemos al gobernador del estado, tenemos al presidente de la república, en fin, siempre tenemos y estamos regidos por una autoridad superior. Esa es establecida por las sociedades mismas, con la única intención de que tengamos una regulación directa o indirecta de nuestro comportamiento y conducta. Así se rigen las sociedades, esa es la autoridad clásica. Sin embargo, no es la autoridad que nos interesa para la empresa. A la empresa nos interesa la autoridad de la perspectiva de aceptación. El principio básico de esta autoridad es que la fuerza de la autoridad reside en quien la recibe, no en quien la ejerce. Lo voy a repetir. El principio básico de la perspectiva de aceptación es que la fuerza de la autoridad, el poder de la autoridad, reside en quien la recibe, no en quien la ejerce.
Estoy diciendo algo así como que la autoridad la tiene el personal y no el jefe. No precisamente, sino que el reconocimiento que el personal a su cargo, los subordinados, le pueden hacer al jefe, de reconocerle que es su jefe, implicará que ese jefe tenga toda la fuerza de su personal en el momento que le dan el reconocimiento porque se lo ha ganado. Esto es muy importante porque nos pueden imponer a jefes y podemos no estar de acuerdo con los jefes. Y cuando no estamos de acuerdo con los jefes, ¿qué hacemos? Simulamos que le seguimos, simulamos que hacemos el trabajo. Entonces no estamos reconociendo, no estamos dándole la aceptación a ese jefe. Y no es que sea culpa de nosotros, de los que estamos recibiendo las órdenes o ese mando, sino que a lo mejor nos han puesto un jefe que no coincidimos que se ha ganado ese puesto de manera correcta. Y eso sucede mucho en las empresas, sobre todo en las empresas familiares, o en las pequeñas empresas o en las medianas. Sucede este punto muy importante. Entonces, ¿qué se necesita para ser un buen jefe o para que se me reconozca que yo soy el jefe y que las personas me deben de seguir en mi liderazgo? Hay tres fuentes importantes aquí para que una persona se le reconozca por parte de su gente a su cargo el reconocimiento de que este es mi jefe y estoy orgulloso de ser su subordinado o depender de él. Esto es muy importante. Entonces, el primer punto que debemos de considerar en estas fuentes o requisitos, vamos a decirlo así, es la legitimidad y legalidad de la persona en ese puesto, en esa jefatura. ¿Qué es esto de legitimidad y legalidad? Bueno, pues que se ganó el puesto de jefe por méritos propios. Su nombramiento es legítimo. Es decir, a lo mejor se lo ganó con años de trabajo, a lo mejor fue subiendo de puesto, a lo mejor es el que hacía mejor trabajo, el que mejor se preparó. Y el resto del personal que estaba a su cargo, o el personal que estaba a su mismo nivel, le reconoce ese premio, esa promoción, ese ascenso como jefe. Ahora, a lo mejor también, muchas veces las empresas cuando están ocupando un puesto gerencial o un puesto de una jefatura, pues a lo mejor no tienen personal preparado dentro de la empresa y buscan afuera. El principio básico de la selección de recursos humanos es, antes de buscar afuera personal para tu empresa, tienes que buscar adentro de tu empresa para aplicar el principio de la promoción y desarrollo de tu personal. Si en dado caso nosotros no tenemos el personal preparado para un puesto, pues entonces buscaremos afuera y elegiremos legalmente y legítimamente al que lo merece. No por cuestiones de favoritismo, no por cuestiones de amiguismo, de compadrazgo, porque eso trae muchas consecuencias a mediano y largo plazo. Entonces, la legitimidad es muy importante, que se le reconozca que se lo merecía. Ahora, si nosotros promovemos a una persona dentro de la empresa a un nivel más alto, pues vamos a elegir mediante una serie de pruebas o de resultados de los últimos tiempos quién es la persona indicada para eso, para que el resto de sus compañeros que estaban a su mismo nivel le reconozcan ese ascenso a una jefatura. Porque si no es legal esto, si el gerente favorece a una persona y no es legal, pues el personal que estaba o que va a depender de ese nuevo nombramiento, nuevo jefe, pues seguramente no le va a reconocer y no va a aceptar, ¿sí?, esa autoridad que le han impuesto. Esto es muy importante porque seguramente muchos de nosotros, y me incluyo, no reconocíamos al jefe porque no daba el ancho o porque seguramente no le reconocíamos que fuera el jefe porque no sabía, no estaba preparado, ¿sí?, para dirigirnos. Ese es el primer punto, legitimidad y legalidad. Segundo punto, el liderazgo. ¿Qué es el liderazgo? Es la persona más influyente y que por sus características propias que tiene, a lo mejor mayores conocimientos, está mejor preparado educativamente hablando, tiene habilidades importantes
y está por encima del promedio, ¿sí?, del resto de las personas en las que está trabajando. Es decir, ha demostrado superación, ha demostrado un buen desempeño, es decir, ha demostrado que se ha preparado educativamente hablando, académicamente hablando, sus resultados en los últimos tiempos son muy buenos y se le reconoce. Entonces, eso se llama liderazgo, es decir, es un ejemplo a seguir. Porque si la empresa no reconoce a las personas que se desarrollan o que se superan, ¿sí?, pues seguramente será un mal ejemplo para los demás. Y si la empresa está favoreciendo a otras personas que no lo merecen, nada más porque tienen coincidencias de intereses, pues seguramente esto traerá muchos problemas a la empresa de productividad y de calidad de personal. Entonces, el segundo requisito es liderazgo. El tercer requisito es básicamente lo que se llama el profesionalismo. Este lo podemos deducir como lo que es la autoridad moral. ¿Qué es la autoridad moral? Hacer lo correcto en el momento correcto con la persona correcta, es decir, lo que es la ética en las organizaciones. Esto quiere decir que la persona, su profesionalismo, su autoridad moral, implica que se le siga, que se le ponga atención, ¿sí? Su opinión es muy importante. ¿Por qué? Porque su comportamiento, su profesionalismo, su personalidad, su carisma, envuelve e influye mucho en las personas. O sea, es una buena persona, es una persona congruente e íntegra. Entonces, cuando tenemos una persona con estas características, pues seguramente hará sus cosas sus trabajos con profesionalismo, respetará a las personas, apoyará a las personas, también sancionará a las personas en su momento, pero siempre buscará la parte ética, la parte congruente de lo que dice es lo que hace. Entonces, esto genera mucha credibilidad en las personas que lo siguen, las personas con las que dependen de él. Entonces, son tres fuentes muy importantes. Número uno, legalidad y legitimidad de la persona que va a ocupar el puesto. Número dos, liderazgo. Tener esa capacidad para influir en los demás por tu calidad de persona. Y tercero, profesionalismo o autoridad moral. Es decir, ser congruente con lo que dice y con lo que se hace, tener carisma, personalidad, ética. Si tenemos estas tres cosas en una persona, ni pensarlo, es el candidato idóneo para ser un jefe de un área, o por qué no, el próximo gerente. Estas características las debe de reunir para ocupar un puesto. Entonces, ¿qué encontramos en la realidad? En la realidad encontramos muchas veces mucha frustración porque promueven a personas que no tienen la capacidad, promueven a personas que no son ejemplo a seguir, promueven a personas que ni siquiera tienen los perfiles adecuados, promueven a familiares, promueven a amigos, y esto provoca en el resto de los compañeros de trabajo mucha frustración. Y por supuesto, ya no van a tomar en serio la empresa, ni su trabajo. El compromiso se acaba, la voluntad se termina. Entonces, la autoridad, cuando se define en la organización, es muy importante a quién voy a poner de jefe. Ya sea interno o externo, siempre tengo que apostarle a la legitimidad y legalidad. Si queremos tener gente comprometida con la empresa, gente que respete la marca, que respete la empresa, pues seamos congruentes, haciendo justos, creando sistemas de justicia adecuados, ¿sí?, y promoviendo a las personas que realmente lo merecen. Bien, amigos, hasta aquí el tema de autoridad. Cualquier duda que tengan, háganme llegar sus comentarios. No olviden darle a la campanita, darle like y suscribirse. Nos vemos hasta la próxima. Excelente día. Hasta luego. Adiós.